Entre tanto. Interview. Así es. Bueno, 11:48, estamos en vivo acá en el estudio principal de Éxito 93.1, sonidos en primera fila, y seguimos celebrando los 100 años de la radio, ¿sí? Y la radio se destaca como medio de comunicación por su inmediatez, su alcance a nivel masivo, su capacidad de ser consumida mientras se realizan otras actividades. Además, resulta ser un canal económico, portátil, altamente efectivo para conectar con las audiencias. Y nos es grato recibir por acá a Osvaldo Joya, nuestro director del Circuito Unión Radio Maracay. Osvaldo, buenos días. ¿Cómo estás, Carlito? Estamos aquí hablando en off y revisando la historia de la radio, muy en especial de Maracay y Valencia y de esta zona de Aragua. Y de verdad que es grato tenerte acá en Entretanto, hablando un poco acerca de la radio. ¿Qué es para ti la radio? Mira, la radio, bueno, son 100 años, Carlos. Y a mí que me gustan los números, ahorita que estábamos hablando de números. Te lo juego en la lotería. No, sí. Y el Carlos Junior que nos pregunta que cuántos años. Bueno, esa es otra pregunta incluida. Más o menos como el 40%. Sí, no, yo diría que como saben, 45%. Si saben algo de matemáticas, fácil, más o menos como un poco más del 40% de la historia de la radio. He tenido el gusto, el placer, el honor, la dicha, la fortuna de haber transitado más de 40 años en radio. Y mira, la radio ha pasado en estos 40 años que yo tengo conocimiento de ello por muchos momentos importantes, muchos momentos decisivos en la historia del país. Como todo, altas y bajas, y la radio está aquí, más presente que nunca, transformándose como tiene que ser, como todo lo que pasa en la vida. Para poder perdurar hay que cambiar, hay que transformarse, hay que actualizarse. Cuando estaba en la universidad estudiando administración, un profesor me decía, los bancos no cierran, solo cambian de nombre. Así es. Bueno, la radio ha sido así, que se ha ido transformando con el tiempo. Y de hecho tú dijiste en estos días que estamos hablando algo, y recordamos que cuando salió la televisión pensaban que la radio iba a desaparecer. Por supuesto, no salió el cine, la televisión, incluso cuando apareció la FM, decían, bueno, mira, esta es una transformación de la radio, quizás la radio, esto es un experimento, quizás salga así, quizás salga no, pero bueno. Y ahora, yo digo ahora, pero ya tiene un tiempo, con el internet, las redes sociales, también muchos anunciaron el final de la radio y como te lo dije hace rato, la radio sigue transformándose y sigue siendo perdurable en su espacio, en el espacio que le corresponde a la radio en el mundo y en Venezuela. ¿Qué recuerdas de las radios de antes? En cuanto a la programación, una anécdota familiar, ¿qué programas escuchaba tu papá, tu mamá, tu familia en casa, X? Mira, sabes que el tema con la radio, cuando existían las AM, que obviamente la diferenciación entre las AM y las FM es que la AM tenía mucho mayor alcance que lo que tiene la frecuencia modulada, pero la diferencia es que obviamente el sonido de la FM es mucho más nítido, depurado, mucho más puro. Exacto, más puro. Pero la AM, que era lo que existía cuando yo comencé en la radio y cuando yo comencé por acá, las ciudades, Valencia y Maracay, se escuchaba. En Valencia tú escuchabas todas las radios de Maracay y aquí en Maracay escuchabas todas las radios de Valencia. Y una anécdota, mi papá siempre que me llevaba al colegio, escuchaba Radio Girardot. Radio Girardot. Estando en Valencia, ojo. ¿Y qué frecuencia era esa? Oye, era 700 y tanto, no me recuerdo exactamente. Estaba cerca acá a la plaza Girardot. Claro, y yo tenía 7, 8 años. Y mi papá le encantaba escuchar un programa que había de boleros a esa hora, 7 de la mañana, que me llevaba al colegio. Y resulta que cuando yo comienzo a trabajar en radio, estoy tratando de recordar los nombres, pero en una ocasión, se me escapa el nombre ahora del locutor, estando ya yo trabajando en radio, ponle 20 años después de que mi papá me llevaba al colegio, tuve la oportunidad de conocer en persona a ese locutor que yo escuchaba a los 6, 7 años cuando mi papá me llevaba al colegio en persona. ¿Pero te lo presentaron o fue que por la voz lo identificaste?
No, bueno. A mí me ha pasado así. Mira, usted no es CJ de la radio. Claro, sí, exactamente. Y no estando aquí, estando bien lejos, que te digo, yo estaba una vez sentado en una playa en Punto Fijo y se llegó un señor, se acercó. Disculpe, pero usted no es el que trabaja en la radio. Y yo, sí. Ah, yo lo escucho con ese. Es impresionante. Claro, yo creo que esa es una de las la magia de la radio. Es la magia de la radio. Y bueno, y de repente te escuchas esa voz y todo lo demás. Entonces las chicas, ¿cómo estás tú? No, una imagen y a mí me pasó. Tú sabes. Y a mí me pasó y todavía, aun cuando yo tengo ya varios años que no estoy, digamos que activo frente a un micrófono, me tocó ejercer otras funciones aquí en la radio, como lo digo yo, detrás del escritorio. Todavía hay personas que algunas veces me dicen: tú no eres el de las 30 del control. Imagínate. Tú no eres el de la estación de las dos capitales. Allí fueron parte de mis inicios en Radio Satélite, 1430, la estación de las dos capitales, porque estaba entre Valencia y Maracay y teníamos muy buena audiencia en las dos ciudades, tanto en Maracay y Valencia. Y creo, no recuerdo, que el autor, el creador de ese eslogan, creo que fue Samuel Hidalgo. Entonces le puso Radio Satélite, la estación de las dos capitales. Gran eslogan que pegó. La primera radio en Valencia y Maracay. Sí, ¿qué tal? Y había esa competencia con esas radios de Valencia y Maracay abierta, ¿no? Una competencia maravillosa, porque bueno, había una competencia, bueno, sana entre los locutores, quién hacía la mejor radio, los disc jockeys de esa época, porque comenzamos siendo disc jockey. Claro. Con la radio anglosajona, eran momentos muy bonitos de la radio, que obviamente han cambiado, no que los de ahora no sean bonitos, pero eran momentos muy agradables. Yo recuerdo, ahorita que nombraste Radio Girardo de chamos, del colegio, creamos entre 3 chamos ahí de 9 años, un grupito que se llamaba Los Diminutos, y nos invitaron a cantar en un programa que hacían los sábados, y nos fuimos y cantamos ahí. De ese entonces me enamoré de la radio. Entramos a ese estudio y me gusta la radio. Y después pasó el tiempo y alguien me dijo: oye, tienes buena voz, deberías ser locutor. Y dije: bueno, sí, vamos a tomarte la palabra, ¿cómo no? Y aquí estamos. Y aquí estoy. Aquí estamos. Sí. ¿8,000 qué? Muchísimos locutores buenos en su tiempo acá en Maracay y Valencia. Recordamos ahorita, por cierto, y unas cuantas emisoras de radio, como por ejemplo el caso de Radio Maracay, por ejemplo, no, que fue la pionera, de Maracay, una escuela, ¿no? Maracay han salido grandes voces, al igual que desde Valencia han salido grandes voces para la radio venezolana y la radio mundial. Claro. Sí, si ustedes se recuerdan de un locutor, pues nos lo hacen llegar y de repente pues nos comentan pues si les gusta o que les llega de recuerdos. Sí, yo recordaba mucho y me enamoré también bastante de la radio, porque existía una radio que no sé si todavía está, Radio Rumbos, haciendo noticias en la mañana, y luego los sábados mi mamá me obligaba prácticamente a escuchar un programa que se llamaba La Vida de las Canciones. Te podrás imaginar. Yo la recuerdo los sábados en la mañana. Radio Rumbo todavía existe. Sí, todavía está. Sí, señor. Okay. Mira, bueno, nos quedó como, hablando en números, nos quedó como el 38% de esta conversación pendiente. No, pero todavía queda un minutico más. Bueno, ¿qué ha pasado con estos profesionales de la radio? Antes había como más exigencia, estamos hablando de eso, ¿no? No todo el mundo entraba a la radio, era más complicado, había como una selección muy especial, tenían un ojo clínico tan especial los que estaban antes, para saber quiénes podían entrar o no. Los tiempos han cambiado, y eso hay que aceptarlo. El que no acepte que los tiempos han cambiado está liquidado. La premura de hoy, con la rapidez que vivimos en los tiempos de hoy, bueno, tú entiendes que la gente de menor edad que nosotros quiere todo mucho más rápido, porque así lo amerita. Todo tiene que ser más rápido. Y no tan solo eso, y los han acostumbrado a que sean así, que anden todo el tiempo a la carrera. Obviamente que hay procesos, que no se pueden adelantar. Hay procesos de aprendizaje, hay procesos de experiencia que no se pueden adelantar, y que hay que cumplirlos obligatoriamente. Pero todo eso ha influido obviamente en la radio, en el perfil del locutor de hoy, en el perfil del operador de hoy, en el perfil del productor de hoy. Todo eso ha cambiado y hace que la radio de hoy sea distinta. Se transforma y se adapta a los nuevos tiempos, indudablemente. Sí, bueno. Pero yo estoy seguro, yo soy un convencido. Mira, no sabemos qué va a pasar dentro de 5 años, para no ponértelo tan lejos. No sabemos cómo va a ser la radio dentro de 10 años, para no ir tan lejos, vuelvo y te repito. Pero la radio va a seguir.
va a seguir y se va a adaptar, y se ha ido adaptando. Y es un medio de comunicación que prevalece a pesar de todas las circunstancias. Esperemos que muchas circunstancias. Esperemos que sigamos tú y yo dentro de 5 o 10 años. Nosotros le damos vida a la radio y la radio nos da vida a nosotros, y nos sentimos felices de estar haciendo lo que nos gusta, y eso no hay nada mejor que eso. Si estás haciendo lo que a ti te gusta, gracias. Agradecido por la invitación. Siempre estamos a la orden. Yo creo que, como tú dijiste, es el 45% de lo que podemos ir hablando. Tantas cosas que hemos trajinado en radio. ¿Cómo cuántas radios has pasado tú? Mira, yo no he pasado por muchas. He sido un tipo constante. Eso es muy importante. Sí, por ponértelo corto, en Radio Satélite, que te dije, La Voz de Carabobo, en la Mega de Valencia, que fue también Hits, en la Mega de aquí de Maracay y en Éxitos aquí en Maracay. Fui fundador de NC Televisión cuando se fundó Niños Cantores Televisión en Valencia. Tuve la oportunidad de ser allí locutor de promociones durante un par de años en los inicios de NC Televisión. Bueno, y yo no te cuento por la cantidad de radio que he pasado, porque si no pasaremos toda la mañana. Me recuerdo de algunas. Pero sí recuerdo que mi paso por la universidad, por la UBA, dando clases en comunicación social, en mi materia de la radio. Y bueno, la radio me fascina, me gusta, y bueno. Aquí estamos. ¿Qué te podemos decir? Seguimos adelante, ¿sí? Como diría, aquí estamos y aquí seguimos. Gracias, Osvaldo. Y gracias a ti, Carlos. Por estar acá en Entretanto. Ilan Chester interpreta la balada